aquí en San Antonio Oeste. Estamos en línea con el presidente de la Asociación de Capitanes y Patrones de Barco. Estoy hablando de Jorge Frías. Jorge, buen día. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por atendernos. Ayer pusimos al aire un video que tiene que ver con una visita al Vaticano y que tiene que ver también con esta, yo no sé si decir patriada, porque realmente es una patriada, creo, y que tiene que ver justamente, entre otras cuestiones, con el descarte de la pesca, de los buques pesqueros que es arrojado al mar y que hace bastante tiempo venís bregando por esta cuestión, ¿no? Sí, claro que sí. Bueno, ante todo, permitime dar un saludo a todas las mujeres que estén acompañando tu audición, las mujeres de San Antonio Este en su día, que también tienen una lucha diaria. Celebrar el día con expresiones públicas creo que es bueno, porque lo peor que nos puede ocurrir es el silencio, y esto es lo que me impulsa a mí a llevar adelante hace más de 10 años, esto de haberse concientizado que debe llegar el momento en que la Argentina deje de desperdiciar el alimento, que acepten el sector político en primer lugar, que es el único responsable y principal responsable de que en la Argentina se tiren más de 30.000 toneladas de pesca por una cuestión de tallas o tamaños, y que más allá de que la propia ley federal pesquera, el régimen federal pesquero, prohíbe el descarte, es innegable e inocultable que se sigue desperdiciando el alimento y tirando la pesca al mar, ¿no? Una vez que se la captura, los peces no tienen posibilidad de sobrevivir. Una vez que se los cambia de su profundidad natural, al llegar a la superficie ya pierden la vida, y esto se hace doblemente grave cuando quienes tenemos la responsabilidad de aprovechar este alimento lo terminamos tirando. Como decimos en un video, en una documental que hemos filmado para hacer visible esta cuestión, claramente sostenemos que los trabajadores no tienen responsabilidad alguna, porque no son quienes tomamos las decisiones de cómo se pesca en la Argentina. Hay una hipocresía escondida detrás de la letra fría de la ley federal de pesca, y no son los trabajadores los que tienen, decía, injerencia en modificar estas cuestiones. Al contrario, la otra expresión que hace la Asociación Argentina de Capitanes a través de mi lucha, como vos lo describiste, es hacer visible también la barbarie en el mar argentino. Por eso hemos puesto en nuestro libro Civilización y Barbarie en el mar argentino, y es esto lo que ha hecho el sector político, de la mano o asociado con el sector empresario, mantener a los trabajadores en el marco de la barbarie, siendo lo que de alguna manera nos responsabilizan por esta pesca que se desperdicia, cuando en realidad los únicos que tienen el poder de terminar con esto es el sector político. Me refiero a los consejeros, a los distintos consejeros. Ahora mismo, disculpame que me extienda en la introducción y en la respuesta, el subsecretario o el secretario de Pesca de la provincia de Chubut felizmente ha visibilizado el daño que se hace en el mar y está tratando de llevar adelante, por lo menos en el ámbito de su provincia, la posibilidad de recuperar lo que el sector empresario no le estaría sirviendo por esto de la talla y la especie, ¿no es cierto? Sí. Porque obviamente el empresario va a buscar la mayor rentabilidad. Claro. Entonces estaríamos poniendo en práctica por primera vez algo que no es fácil, algún tipo de sistema de recolección. Esto no es nuevo, el barco recolector es algo que se ha pensado e ideado hace muchos años, pero bueno, obviamente por intereses económicos y políticos nunca se pone en marcha. Así que lo que se está, por lo menos hay dos cuestiones a resaltar en cuanto a lo que expresó el secretario de Pesca. Primero, haber reconocido el descarte del sector político, porque hasta ahora lo niegan, y acá parece que el único que dice que hay descarte es los capitanes de pesca a través de mi voz, y del otro lado parece que nadie se hace cargo. Bueno, por primera vez hay una confección explícita de un funcionario que dice acá hay descarte y acá tenemos que hacer algo. Y lamentablemente el resto de los funcionarios que están dentro del Consejo Federal Pesquero, cada provincia con litoral marítimo tiene su representante, por lo menos hasta la fecha no han tomado en cuenta la iniciativa del secretario Austin. Así que bueno, despacito, llevará tiempo, nunca esperamos que todo fuese de un día para el otro, pero seguimos levantando la bandera, y ahora lo hemos hecho internacionalmente, de que la Argentina tiene que cambiar
su forma de pescar no puede seguir tirando el alimento al fondo del mar. ¿Por qué el Vaticano, Jorge? Bueno, en el Vaticano fue el que ha organizado que todo el espectro del transporte a nivel mundial se reuniera dentro del mismo Vaticano, y esto es a través de la Federación Internacional del Transporte, cuya sigla es ITF, y que nuclea al transporte de todo el mundo en sus distintas ramas: aviones, barcos, transporte ómnibus, transporte de personas. Entonces, cada país tiene un representante, como acá en la Argentina tenemos la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte, la CAT, de la cual también somos integrantes. El mundo también tiene organizaciones similares, y en conjunto tratamos de debatir sobre las cuestiones que afectan al mundo, por supuesto, más allá de las particularidades, que tenían que ver, en este caso, con el cambio climático, la trata de personas, porque obviamente el transporte es un medio, Claro. una herramienta para que en el mundo se trate con la vida humana, ¿no? Ya sea en barcos, con distintos medios que son utilizados para llevar adelante este delito. Claro. Y bueno, en ese sentido se desarrolló en dos jornadas, donde cada país expuso, y como la Asociación Argentina de Capitanes solicitó la afiliación a la entidad, nosotros no somos afiliados todavía a la ITF, pero sí fuimos participados porque para hacerlo, y así lo hicimos. Entiendo que no va a haber problema con la afiliación, porque se solicita el aval de otros gremios hermanos y ya lo tendríamos, ya contamos con ese aval. Uh-huh. Y el vicepresidente de la ITF para América y el Caribe es el compañero Pablo Moyano, de Camioneros, y su función es justamente nuclear a otros gremios para fortalecer esta confederación, así que a través de él fuimos invitados a sumarnos y así estuvimos trabajando. Bien, Jorge, ¿y cómo está, tengo algunos minutos todavía, cómo está el tema del que hemos hablado en algunas oportunidades, del ayornamiento, que no sé si es la palabra, o en todo caso la modernización, la seguridad para la gente del mar en los barcos, el renovamiento de flota? Bueno, eso está en la nada misma. También hice mención en el cónclave acerca del decreto de necesidad de urgencia que aconsejaron al presidente Mauricio Macri dictar, pero lamentablemente lo que provocó recurrir a un decreto de necesidad de urgencia, que es de público conocimiento, que fue el naufragio del buque Repunte y posteriormente el buque Rigel, termina siendo, a nuestro entender, una burla de quienes han llevado a cometer este gran error al presidente de la Nación, porque obviamente sus asesores y sus consejeros son los que operan para que estas cosas ocurran, para bien o para mal, pero en este caso, al incluir dentro del decreto de necesidad de urgencia la posibilidad de que hasta el 2040 se extiendan los plazos para renovar la flota, claramente esto demuestra que la vida humana importa poco, porque dejar una brecha de 20 años entre el hoy y lo que puede pasar durante esos 20 años con buques que ya son viejos. Nosotros sostenemos dos cuestiones. Cuando se abre el debate si los naufragios o los accidentes ocurren porque los barcos son viejos o no son viejos, lo que nosotros decimos que más allá de esa cuestión, que puede llevar a debates sin coincidencias inclusive, lo que estamos diciendo es que la Argentina no cumple con las organizaciones internacionales como es la OMI, Organización Marítima Internacional, que dispone a nivel mundial y a cuyos acuerdos la Argentina adhiere, pero después no cumple. Todavía estamos navegando con buques que están fuera de lo que, lejos de lo que amerita que los trabajadores que realizamos una actividad de riesgo y de desarraigo tengan como ámbito de trabajo. Esto es decir que la Organización Mundial hace años que sostiene que las tripulaciones no deben dormir por debajo de la línea de agua. Esto es lo que ha pasado con el buque Repunte y con el buque Rigel, porque ante hechos desgraciados, las posibilidades de que las tripulaciones, si se hallan descansando, puedan acceder fácilmente afuera, son menores. Entonces, los buques deben tener los camarotes sobre la línea de agua, lo cual generaría que ante un imprevisto mayores posibilidades de que los
tripulantes puedan salir a flote. Claro. Obviamente que hay una serie más extensa de motivos por cual la flota debe actualizarse, ¿no? Trato con este mínimo ejemplo que se me entienda qué es lo que pasa con la flota argentina. Ya no es suficiente que a los barcos se los parche y se los pinte y se los lustre, no, tenemos que tener buques donde las personas que trabajan en él tengan una vida más acorde, más humana, y bueno, esto es lo que reclamamos nosotros. Así que el decreto de necesidad de urgencia lamentablemente es una burla a la memoria de los compañeros pescadores que han muerto, es una burla a los trabajadores que hoy mismo están navegando, y es una burla a las familias que están bregando porque estas cosas dejen de ocurrir. Me da la sensación de que pareciera que tiene que pasar, que tienen que haber más Rigel para que a lo mejor por ahí, manteniendo el tema en el tapete, o en discusión permanente, se logre algo, ¿no? Sí, eso es lo lamentable, es reiterativo, aparte cada vez que ocurre un naufragio todas las luces se encienden y todos los actores tratan de tomar participación, pero inmediatamente también esto pierde exposición y queda todo en dilaciones, llegando a esta expresión de desprecio por la vida, claramente, donde estamos diciendo que los buques son viejos para seguir trabajando y le dan 20 años más, con lo cual los buques que hoy tengan 40 van a tener 60 y los que tienen 50 van a tener 70. Claro, es una locura. justamente, tal cual. Además, permitidme agregar, además hay algo que es más vil, más hipócrita todavía, que es haber incluido dentro de ese decreto que el sector empresario tenga algunos beneficios más por hacer lo que deben hacer, que es tener herramientas de trabajo acorde a las circunstancias, como darle el 10% de capturas si tienen un porcentaje reparado del buque, toda una serie de lo que terminaba siendo una necesidad de urgencia para salvar vidas, terminó siendo un negocio para algunos pocos. Además, que rechazamos absolutamente que la actividad deba ser subsidiada, o sea, darle fondos a las empresas que han ganado muchísimo dinero para reparar sus barcos que los han explotado durante 20, 30, 40 y 50 años. Hoy es una vergüenza que se le tenga que prestar dinero, que el Estado tenga que prestarle dinero, que los argentinos que ni siquiera comen pescado tengan que prestarle dinero para que ellos hagan barcos nuevos. Una vergüenza. Jorge, muchas gracias, muy amable. Gracias, buenos días. Buen día. Ahí hablábamos con Jorge Frías, presidente de esta asociación de capitanes y patrones de barcos de la República Argentina.